Aquí estoy. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. Bienvenidos, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a este su espacio, Educando en la Fe. Un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús, que nos ven desde sus hogares. Reciban el cordial saludo de la UDEC de Arequipa. Hoy estamos reunidos en este programa Educando en la Fe. Quien te habla es la hermana Caterine Rondón, y hoy en el programa hablaremos de la fe cristiana y la ética. La fe cristiana impregna todas las dimensiones de la vida de los creyentes, como por ejemplo su comportamiento. Podemos referirnos a ese aspecto como la ética cristiana, ya que comprende los actos libres. La ética cristiana radica en la práctica del bien y de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en su Evangelio. La fe cristiana también ayuda a comprender la libertad para adecuar la propia conducta al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. También analizar las diferentes situaciones para establecer alternativas de acción a fin de elegir cuál de ellas responde mejor al estilo de vida cristiano. Y finalmente, ayuda a comprometerse a seguir el camino evangélico y a construir una sociedad mucho más justa y humana, según la voluntad de Dios, es decir, convertir la fe en obras. Planteamientos éticos en la sociedad actual. Primero, ética o moral. La ética y la moral son dos términos que se refieren a lo mismo, la bondad de los actos libres. Etimológicamente, en el idioma griego se le llamó ethos, y siglos más tarde, en el idioma latino, esta palabra se tradujo como mos, que significa hábitos buenos que se adquieren. De ambas provienen las palabras castellanas ética y moral, respectivamente. Segundo, ¿qué es la ética? Se comprende a la ética como el arte de vivir bien, porque ella se ocupa de la lógica de la libertad, es decir, de la manera según la cual funcionan los actos libres para que las personas vivan bien, como le corresponde a todo ser humano, de acuerdo con el fin para el que ha sido creado. La ética vivida y propuesta por Jesús no es una parte yuxtapuesta a su vida y a su mensaje religioso. Jesús no fue un moralista, ni propuso una moral. Por el contrario, la ética de Jesús no es otra cosa que la implicación moral del conflicto religioso de su vida. Es una moral derivada o una moral contextualizada en el texto vivo de su persona. El Evangelio es fundamentalmente el relato de la práctica de Jesús. Esta práctica de Jesús, así como el relato de la misma, tienen para los cristianos una función normativa. Constituyen el criterio mediante el cual evaluamos nuestras prácticas históricas. La vida buena. A primera vista, podría parecer que para vivir bien
basta seguir los propios deseos o impulsos, es decir, dejarse llevar espontáneamente por lo que nuestro cuerpo o nuestra mente nos pide, o por aquellos que las modas nos sugieren. Pero realidad es que eso no basta para vivir bien. La persona humana es distinta de los animales, porque es un ser libre y llamado a vivir eternamente. Por tanto, está mucho menos condicionada por sus tendencias y por eso mismo necesita aprender muchas cosas y ser educado para vivir conforme a la grandeza de su naturaleza humana. Educar a una persona implica necesariamente enseñarle a usar bien la libertad, es decir, a usarla de modo que responda al fin para el que ha sido creado en su unidad de alma y cuerpo. La ética cristiana. La experiencia cristiana consiste en el encuentro gozoso con la persona de Jesús, Hijo de Dios y Salvador. Acontecido ese momento, sigue la adhesión tanto a la persona como al mensaje del Señor por medio de la aceptación creyente de la doctrina que recoge la nueva buena de Jesucristo. Se fundamenta en la autoridad de Dios, la Sagrada Escritura, el magisterio vivo de la Iglesia y la gracia divina que amplía la capacidad cognoscitiva para comprender y acoger la fe. Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, se comprendió que la centralidad de la persona amorosa de Dios que va en busca del hombre implica una relevancia irreductible de la persona humana, ya que Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza, y por ello es capaz de Dios. La moral y la ley. Primero, en el mundo de hoy nos encontramos con claros conflictos entre normas legales que permiten acciones que son inmorales, por ejemplo el aborto. A veces, las leyes permiten conductas que son moralmente incorrectas. Aclaremos estos términos para entenderlos mejor. Ley se refiere al ordenamiento jurídico vigente, es decir, lo que está permitido por las normas escritas que emite el poder legislativo. Moral o ética es la condición de acción libremente buena o mala. Ambos elementos colaboran mutuamente. La acción moralmente buena debe ser promovida por la ley escrita y la acción moralmente mala debería ser proscrita o prohibida por las leyes de un Estado. Lamentablemente, no todas las leyes se redactan respetando su interna armonía con la ética. Por ejemplo, un gobernante puede dictar una ley en beneficio de un pequeño grupo de ciudadanos, pero en perjuicio de la mayoría. Esta ley sería considerada moralmente injusta, ya que no busca el bien común de todos los miembros de la sociedad. La moral y la ley. Segundo, cuando surgen conflictos entre el plano moral y el legal, el ciudadano debería seguir el dictado de su conciencia en una clara inclinación moral. Eso no significa que las leyes se respeten antojadiza o subjetivamente, sino más bien que cuando una ley no se somete al orden moral, dicha norma pierde legitimidad y no debe ser seguida, ni su cumplimiento debe ser exigida. Por su parte, ante situaciones de poca claridad sobre la legitimidad moral de una norma, los fieles creyentes deben preferir los principios de la moral cristiana. La moral se puede definir también como el arte de educar la libertad. Consiste en conocer, practicar y adquirir las buenas costumbres que permiten al ser humano vivir como corresponde verdaderamente a la dignidad inherente que le caracteriza. La moral cristiana
se resume en la actualización del seguimiento de Jesús, el cual conlleva de modo indisoluble la transformación interior de la persona y el compromiso de transformación intramundana. La moral cristiana reconoce el enorme valor que subyace en cada conciencia, que de forma natural encuentra en su interior unos criterios básicos que han sido puestos por Dios, como hacer el bien y evitar el mal, no matar, no robar, etc. Esa conciencia que podríamos denominar natural es iluminada por la revelación y enriquecida por la gracia de Dios para guiar las decisiones de los creyentes. Aquí estoy, quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. Hemos presentado Educando en la Fe, un programa producido por la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa. Señor, aquí